equipo de GDS Radio HD 223-448-4637. Somos un equipo. Las tardes de los miércoles son de Adela Sánchez Avelino, el café literario Adela en vivo desde GDS, la radio que nos une. Y hoy vamos a sumar el canal de YouTube también, ahí nos podés escuchar como GDS Radio y escuchando muy buena música, en un clima bien otoñal. Y le damos la bienvenida a la conductora y creadora del programa y del café literario, Adela Sánchez Avelino. Buenas tardes, Ade. Hola, Guille, ¿cómo va? Ahora me veo que acá me veo en la camarita que te he hecho una loca despeinada. ¿Qué es esto? Ahí, bueno, pero es el momento para relajarse. Nos estamos relajando, estábamos escuchando jazz ahí en el comienzo del programa. Nos tenemos que relajar. La verdad que no queda más que relajarse o nos volvemos locos, más locos de lo que estamos. Así aparte, que sí, hay que tomarlo con calma. Me imagino que... Yo estoy acá con un cafecito. Uy, qué rico café, qué rico. También tengo el juguito por si las moscas Tang. Ah, está súper preparada, muy bien. Por si me viene la sed. Así que acá estamos. Y me imagino con muchos libros. Y con muchos libros, sí, la verdad que sí. Acá tengo a Roberto Bolaño, tengo los apuntes de guión que estoy cursando en Salamanca. Después tengo, ¿qué más? A ver, ¿qué me rodea acá? De lo que está acá a mano, imagínate. Después tengo, sí, de Capote, Desayuno en Tiffany's y música para camaleones. Dublineses en esta edición preciosa. Ah, qué hermosa esa edición. De mis amigos, los de Godot. Miren lo que es esto. Es preciosa. Un troquelado. Qué lindo. Es divina, que estoy justo que mañana en el café vamos a ver Los Muertos de Joyce, porque estamos trabajando un poco con la creación del personaje. Entonces, estamos un poquito con ese tema de cómo tiene que ser, ¿no?, tu personaje para el cuento o la novela, en realidad de manera extensa para la novela. Pero también para un cuento, cuanto mejor vos conozcas a tu personaje y más detallado esté,
sea lo que pongas o no en el cuento, como lo que vos sepas, siempre se refleja en el cuento y siempre le va a dar otra profundidad a las historias. Así que lo del personaje está de moda, recontra moda, y ahora inclusive el otro día en uno de los apuntes de guión leía algo que que me pareció muy útil, que es que inclusive ahora muchos le hacen el eneagrama al personaje, le deciden una fecha de nacimiento, un coso, todo, y entonces como el eneagrama, vieron que son 9 tipos de personalidad como distinguidos que te permiten estudiar un poco la personalidad, muchos le hacen el eneagrama para que sea coherente. Así que imagínate, o sea, esto es recontra moderno. Yo tengo un amigo en Chile, un escritor que se llama Jaime Larraín Ayuso, que ya algún día lo vamos a invitar, que él hace eneagrama, y hace unos años él mismo me había propuesto hablar en el café de el eneagrama aplicado al guión. Y bueno, en aquel momento la verdad que en el café estábamos con otros temas, igual yo lo traje, y la verdad que es súper interesante, pero ahora justo el otro día cuando me estaba acordando, digo, uy, lo voy a volver a invitar porque ahora justo con este tema todavía más, ¿no? Si uno está viendo personaje, evidentemente es bárbaro, no sé si aplicar o no el eneagrama, pero es bárbaro. Cuanto más herramientas uno tenga para la creación del personaje, mejor. Y Ade, llega hasta corporizarse. Me explico, porque me han contado también en alguna oportunidad, más que nada en lo que es la novela romántica, que hasta muchas veces, y cuando por ejemplo esa novela romántica tiene una continuidad en otra novela y así, ¿no? Claro, los personajes por ejemplo, continúan. qué sé yo, Florencia Bonelli, esta Indias Blancas. Sí. O las sagas, para decirlo de alguna manera. Sí, tipo sagas. Como me habían contado que a veces hasta lo corporizan. Dice, es tal, no sé, buscan a una persona parecida o la autora o el autor que se inspiró y va a una presentación, ¿no? Cuando se puedan hacer las presentaciones y van algunos personajes. Y a mí eso me sorprendía cuando me lo contaban. Digo, mirá hasta qué punto llega a veces, ¿no? La construcción del personaje, de hacerlo hasta de carne y hueso también real, pero bueno, me pareció una curiosidad en ese momento y me acordé ahora que me contabas esto, ¿no? De la construcción del personaje literario, ¿no? En este caso. Sí, la verdad que es increíble. Mira eso que decís vos de corporizarlo, yo nunca lo vi corporizado. Vi sí en la Comic Con, que me sorprendí gratamente, debo decir, que fui una vez con mi hijo cuando era bastante más chico. Me sorprendí muchísimo porque veías caracterizados tal cual, vamos a decirte, la ropa, la pose, todo, o sea que no sé si eran parecidos, o vos lo veías parecidos de tan bien disfrazados que estaban. Sí. Más que disfrazados, vamos con algo, mirá. Más que disfrazados, ¿sabes qué? Caracterizados. Entonces te da, viste, como todo un aura, ¿no? Caracterizado con la ropa, con, no sé, viste que no sé si lleva, ponerle, no sé, un bastón de mando. Sí. Ponele, es un mago. Onda Gandalf, sí. el del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, sí. Y aparte que estaba de todo caracterizado, sí. Lleva el como una especie de cetro largo, que es el bando de mando, sí. Y tiene como una especie de brillante arriba, una piedra. Yo te digo que he visto caracterizaciones y después sí, cuento algo súper interesante, que también, mirá, para lo que vos decís, que viene a cuento con el personaje, que es que Mariana Enríquez, en una de las charlas que dio, que participé yo, que todas las charlas de Mariana Enríquez son muy interesantes, pero en una de las que participé yo, sobre la última novela que sacó ella, que se llama Nuestra parte de noche, que es una novela bien, ¿no? Como al estilo Mariana Enríquez, que es
tiene por momentos terror sobrenatural, terror extraño, Sí. pero Mariana Enríquez trabaja mucho con con los mitos, y no tanto los mitos, digamos, / santitos, como le llama ella, sin desmerecer, pero como urbanos, ¿no? San La Muerte, el Gauchito Gil, después, y entre otros, y en esta novela, si bien no aparecen ni San La Muerte ni el Gauchito Gil, hay como una especie de orden de gente que puede comunicarse con el más allá, y el personaje principal es un medium. Y yo una vez que estuve hablando, que estuve en uno de estos cursos que dictó ella a raíz de la novela, me sorprendió verla mostrar, por ejemplo, una foto del que ella cree que es, que te digo que era un hombre cualquiera, Sí, no sí, sé sí, si sí. lo vio en algún lado y lo fotografió, no dijo. Pero dijo, esta es la imagen más aproximada de él, ¿no? Se El le da hombre es un hombre de buen ver, el como un protagonista de la realismo, novela. ¿no? A ese personaje se le da como un realismo, es decir, ya es parte de una realidad. Viste que a la gente le gusta a veces imaginarse, sí, pero si vos le mostrás algo y si es una historia, como vos decís, media con mitos, media que de suspenso y demás, vos le estás dando un elemento, ¿no? Capaz que, pero se lo veía bien al hombre, yo ¿no? te digo Claro. que era increíble. A ver, el personaje de ella es súper atrayente, ¿no? Porque es un hombre que vos, o por lo menos uno, lo imagina un hombre de buen ver, de cuerpo, de carácter, es interesante por dentro, es eso como una especie, no de Adonis en el sentido de la perfección, pero es un lindo hombre con un montón de cosas, ¿no? Ella mostraba no sé si era el que uno se imaginaba, y tampoco, no me acuerdo si explicó quién era la persona, porque ella estaba en el recinto donde ella escribe. Obviamente en todo atrás tenía un pedazo de biblioteca fenomenal, y como estaba en su recinto despegaba las fotos. Bien. Todo veías. pensado, claro, como si fuera, viste los investigadores que van y cuando están haciendo un caso, tratando de resolver un caso, van pegando, ¿no? Y ella se sienta, y se sentaba, ¿no? Y hacía así, decía, bueno, ven. Y después tiene otro personaje, ella, de uno de sus cuentos, creo que es Las cosas que perdimos en el fuego. Sí, su último libro de cuentos es Las cosas que perdimos en el fuego, que se los recomiendo, es excelente el libro. Bueno, en Las cosas que perdimos en el fuego hay un personaje que se llama Adela, que creo que inclusive el cuento se llama La casa de Adela, y si no por ahí, hay un personaje, una nena que es tocaya mía, que le falta un bracito, que desde, vamos a decirles, desde un poco abajo más del hombro, tiene como, no les digo una aleta tampoco, pero como tampoco es un bracito chiquito, pero tiene como una terminación y no tiene brazo, ¿no? Bueno, y ella mostró un dibujo que no me acuerdo quién le hizo, o si ella lo buscó en internet o qué, sobre lo que ella considera que es Adela. Dijo, ven, y no me acuerdo el nombre del protagonista, este es él, el medium, y esta es Adela. Y bueno, sí, la verdad que era recontra raro. Sí, es raro, ¿no? A mí me pareció raro cuando esta autora en su momento me lo contó. Y sabés que el año pasado, no, el otro año, el año 2019, hubo como una Comic Con, como lo que vos contabas, acá en Mar del Plata, de manera solidaria en una escuela secundaria. Y yo justo estaba grabando una escena para una película, la película del zorro acá de Mar del Plata, y se da que el director me dice, ¿te gustaría venir a la Comic Con y hacer una exposición? Bueno, me gustaba la idea porque era divertida, ¿viste? Era divertida. Bueno, pero está bueno. No, eso, muy bueno. Yo también hubiera dicho que sí. Y sabés que aprendí a esgrima, no aprendí nada, pues fueron dos días así, fue algo intensivo porque había que hacer una exposición. Yo tenía que pelear con el zorro, pues yo era el malo, yo era
el Capitán Miranda, ¿se acuerdan? Capitán Miranda, bueno, después le voy a mandar unas fotos. Y la cuestión es que fue muy divertido por esto que vos contás. Había chicas que se habían maquillado, viste, el maquillaje artístico, con uno de los personajes, no me acuerdo bien si no era también del Señor de los Anillos o de la continuación. Bueno, la cuestión es que estaban tan bien maquilladas y maquillados también otros, que fue, bueno, muy divertido y bueno. No, y ahí en El Señor de los Anillos hay mucho, ¿no? El Señor de los Anillos es una obra como del fantástico de Tolkien, para mí, de palabras mayores, ¿no? Son tres tomos, el que es El Señor de los Anillos en sí, porque después está una que le llaman la precuela, que muchos consideran que hay un libro que se llama El Hobbit. El Hobbit. De lo que también Hobbit. se hizo la película, que para mí El Hobbit, la película, está muy bien. Las otras tres, las del Señor de los Anillos, para mí son medias oscuras para representar al libro. Sí. Yo prefiero las adaptaciones de Harry Potter o los libros de Tolkien. Sí. No sé, me parecen... Claro que se me ocurre que llevar... no digo que llevar a Harry Potter sea sencillo, a la gran pantalla, al contrario, debe ser muy complicado. Pero por ahí está Rowling, está la escritora, que yo sé que se ha involucrado. En cambio, en El Señor de los Anillos, no. Y claro, pasan tantas cosas y los decorados son tan exigentes, y por ahí, para mí, en El Señor de los Anillos, la dificultad debe ser elegir qué mostrar y qué no. Porque vos tenés 1 hora y media, 2, para un libro de 500 páginas, ¿no? Entonces, se me ocurre a mí que no es fácil. Y bueno, viste, por ahí, como el decorado, se me ocurre a mí ahora también que he estudiado guión ahí, o que estoy estudiando guión, ¿no? O que uno cuando ve después como más en detalle, va avanzando con el guión o con el teatro, claro. Yo pienso ahora que conozco más. Por ahí vos alquilás la locación, le querés sacar el jugo, rodás una escena, bla, bla, y bueno, en esa escena se te va 45 minutos y después te quedan otros 45 para el resto de la película. Así que se me ocurre que no ha de ser fácil entre el presupuesto, las locaciones, los actores, pero en El Señor de los Anillos, para mí, volviendo a la caracterización del personaje, da para mucho, ¿viste? Porque son hobbits, son ya más bajitos, sí, tienen los pies peludos, están los elfos que tienen las orejitas, ¿viste? Onda los de Star Trek. Sí. Como la orejita en punta. Bueno, entonces eso, sí, para expertos en maquillaje, eso es un paraíso, ahí tenés para... No, era maravilloso. Yo lo que estoy pensando, ahora vos que estás estudiando guión y demás, te estás preparando para tu novela desde otro lugar, me da la impresión, ¿no? Como que estás aprendiendo muchos elementos para aplicarla a esa esperada novela, ¿no? La que querés componer. Lo de guión es súper interesante. Sí. Para ver un poco, Guille, mirá, justo acá había buscado, hay un cuadro del personaje, que lo vamos a nombrar al hombre, que no lo conozco, pero que me dio mi profesora, que se llama María Marcos, allá en Salamanca, que dice que es sintetizado de un libro de guión, y miren lo que dice, por ejemplo, dice, ¿cómo es el personaje por genética y por su entorno? Género, raza, clase social, antecedentes familiares, nombre. Puede llegar a tener una carga simbólica en la historia, el nombre. A veces cambiar un nombre puede ayudar a ver el personaje desde una perspectiva completamente nueva. Después, formación, aptitudes. ¿Tiene propia familia? Sexualidad y la historia de fondo. O sea, lo que le ha ocurrido al personaje antes de que nos lo encontremos ahora. O sea, es un montón de detalle, ¿no? El tema del esto que vos decís del linaje, ¿no? La familia, ¿no? Ahondar o no ahondar también en los traumas que tenga ese personaje por... Claro, porque lo que te dicen siempre es que no importa si ahondás o no vos, si lo escribís, sí, pero todos dicen que lo que hay que hacer es tenerlo claro para uno, para que el personaje
es un poco relacionado con esto que hablamos del eneagrama, ¿no? Sí. Para que el personaje sea creíble y coherente, que es el problema que tenés, porque vos fijate, mirá cómo dice, y yo coincido y vos también vas a coincidir, por ejemplo, ¿a qué tipo de familia pertenece? ¿Tuvo una familia distante, una familia de artistas, una familia numerosa, es hijo único, ¿no? Después, lo de los nombres de los personajes, acá no lo usamos nosotros mucho. Pero los escritores norteamericanos, por ejemplo, entre ellos Flannery O'Connor, o el mismo Truman Capote, eligen nombres que tienen que ver con el personaje. Acá lo que pasa es que nosotros, no sé, en español, yo no sé si es que lo vemos muy obvio o acá te entre comillas, creo que daría más para la risa, es como si vos le ponés Juan Bueno y Carlos Malo, acá, sí. ¿no? Bueno, Flannery O'Connor tiene personajes con nombre de malo, y te das cuenta que es el malo, y por ejemplo, para poner un caso concreto, Truman Capote tiene, lo voy a escribir acá, porque va a ser más fácil. A ver, ¿cuál es? Un personaje de su novela, de la novela, por ejemplo, Desayuno en Tiffany's, que se llama, bueno, lo van a ver al revés, pero no importa, Holly Golightly. Sí, no, lo vemos perfecto, lo vemos bien. Entonces, sí. Entonces, Holly es como la abreviatura de Holiday. Sí. Go lightly. En las vacaciones anda liviano, es el personaje, ¿no? Bueno, no, evidentemente... Acá no podemos, acá sería ridículo, sería muy ridículo. Muy ridículo. Llegas a poner ese personaje, o no sé si el español no da, no quiero meter la pata en la lengua, que no soy una experta, pero digamos, es cierto, no soy una experta en si no da o da, en eso. Yo creo que la verdad, sí, haceme un favor, Pablo, me buscas personajes de Flannery O'Connor, nombres, ahí le pedí a Pablo. Sí, a ver, ¿sabés lo van que a ver en Flannery también, sí. Pero en Holly Golightly, y ya Holly Golightly parece mentira, es una chica que vive en Nueva York, pero que vino a hacerse la manzana, sí. Que vino a la gran ciudad, conquistar la gran ciudad, y pega el nombre. Pega. Y aparte es un nombre agradable y, no sé, como una persona soñadora, ya te da. Pero acá no sé qué le podés poner. No, acá no habría. ¿Sabés lo que me hace acordar? Ayer charlábamos en un programa de mitología que tiene la radio, con Carlos, que le mandamos un saludo a Natalia y a Carlos, y ellos analizando justamente la etimología de un nombre en guaraní. Viste que los pueblos originarios ponían nombres, claro, en los cuales tenía un sentido, entonces ahí sí, me parece que por ese lado. Pero acá no, el castellano no da, me parece, para eso, ¿no? Yo creo que, viste, acá esos juegos, yo me acuerdo ahora, por ejemplo, hay un cuento de Flannery O'Connor, fíjate, Osi, por ejemplo, buscame esa buena gente del campo, de Flannery O'Connor. Y hay también, por ejemplo, lo que pasa es que Flannery O'Connor, vamos a hablar un poquitín, es una escritora norteamericana contemporánea, entre contemporánea y un poquitito ida más allá al otro siglo, pero yo digo no, contemporánea, conocida del sur de los Estados Unidos, que es una parte de los Estados Unidos, de donde justo también, en donde se crió Truman Capote, y otros que tienen como otra especie, que es como una zona que hay como más, hay como una oscuridad especial y como una literatura muy de esa zona, de la literatura que se llama sureña, ¿no? Como más que le da por ahí, que está más con los traumas familiares, con los traumas infantiles. Bueno, Flannery, pobrecita, encima no le tocó una vida fácil, se murió joven, ¿cómo es que se llama?
no le tocó una vida fácil, se murió joven, se murió de lupus, que es una enfermedad que hoy por hoy tampoco está muy descubierta, no se sabe. Ahora también se muere la gente de lupus. Son estas enfermedades que son, ¿no?, que muy difíciles. Ahora por ahí vivís más, porque ella la verdad que vivió poco. Ahora se me ocurre que podrás vivir más con el lupus, pero tampoco te lo curan y a la larga te termina matando. No, pues aparte tenés el lupus interno o externo, ¿no? Sí. El interno es terrible. El interno, el que no aflora es, es fulminante. Así que ella, después al final de su vida le costó caminar, tuvo una relación muy especial con los pavos reales, que criaba pavos reales en su granja del sur. Sí, claro, ahí está, gracias. Acá Pablo me acerca, por ejemplo, en La Buena Gente de Campo, eso que acá la tenemos esta es una versión en español del cuento, sí, pero no importa, hay una señora Freeman. Libre de hombre. Claro. Claro, no, acá no podemos. Sí, en un punto si nos ponemos. Y la otra, Hopewell, que espera lo mejor, ¿no? Inclusive después hay otro personaje en ese cuento. Estas dos son dos mujeres que son bastante, como dirían los españoles, que son amigas del cotilleo. El cotilleo, el clásico cotilleo. Chusmeando, y lo digo con todo cariño, sí, de mis amigos españoles y todo. Y después miren, por ejemplo, ella tiene una hija una de ellas tiene una hija que se cambió el nombre, se puso Hulga con H, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad tenía otro nombre, pero se lo cambió porque era como expresivo de lo que ella era como para adentro. Y después hay otro personaje bastante macabro acá, que ahora no lo estoy encontrando, pero ahora le voy a pedir a Pablo que me lo busque. Ahí está, ¿ven? Después hay otro en algún momento hay otro que se llama Joy, o no sé si es la versión de Hulga, que ella nace llamándose Joy, que es como alegría, entusiasmo, y después termina poniéndose Hulga, como amarga. Y después hay que no se sabe bien qué quiere decir Hulga, ¿no? Pero que es un nombre que suena, qué sé yo, para Hulga, no sé, suena, no sé, como germano, pero así como germano mal. Sí. Hay nombres germanos que son... Y ese que sería el personaje más... seguramente hermoso. ¿Más oscuro es? ¿Más oscuro es ese personaje? Fíjate el personaje masculino, Ozzy, cuando aparece a vender Biblias, el vendedor de Biblias, ¿cómo se llama? Vos que contabas, Ade, esto que Estados Unidos tiene, ¿no? Estos lugares, esta ruralidad, que capaz que acá también la tenemos, pero allá como que tiene más fama, ¿no? No sé, un estado, por ejemplo, que hasta en la actualidad viven más blancos que negros, ¿no? Y todavía sigue como esa cuestión, como decir, pero como en el 2021 nosotros esa cuestión racial no la tenemos tampoco. Claro, porque no tenemos tantos, nosotros para bien o para mal, probablemente para mal, ¿no? Acá muchos, como no había tantos, porque muchos fueron a otros países, pero los pocos que teníamos nosotros fueron a las guerras de la independencia, acá sí, y no sobrevivieron, quedaron muy pocos. Somos un pueblo que eso no lo vivió. Acá ellos, con la cuestión de las plantaciones, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Esto quedó. Y no solo quedó eso, sino que hay como una serie, está Flannery, después hay otra también que ya me va a venir a la cabeza cómo se llama, porque basta que uno se trate de... miren, acá tengo Flannery, nació en el 25, ven, y murió en el 64, o sea, ya hace sus años, pero no cabe duda que es contemporánea. Bueno, era como de este corto, obviamente una chica que tuvo una vida como muy restringida, escribió mucho para escritores. Después también en esa zona del sur de Estados Unidos hay un tema muy complicado, por eso le llaman el gótico sureño. Aparte de la visión oscura, tienen también algo con el tema de la religión, sea la protestante, la católica, cualquiera, pero de estas, vamos a decirles, de estas primas hermanas, ¿no?
la católica, la protestante y hasta la otra, la anglicana, estas que son como anglófilas, estas religiones bastante primas hermanas, con la cuestión del pecado, ¿no? Que comparten con los católicos la cuestión del pecado y la cuestión, y entonces todo, ¿no? Cómo se hace y qué pasa y quién. Y entonces esta Flannery escribe de muchas de esas cosas, de gente de gente minusválida y qué le pasa, del aprovechamiento de la gente minusválida, de ser fea, de si naciste bien, como en esa buena gente de campo, y es en realidad es un sarcasmo en Flannery, esa buena gente de campo, porque ¿qué quiere decir? Esa buena gente de campo que de buena gente no tiene nada. Nada de nada, claro. Después tiene otro cuento que es tremendo, por momentos es desopilante, pero si uno lo rasca un poco yo diría casi un terror bastante actual, que se llama Un hombre bueno es difícil de encontrar. Ahí está el título, ¿no? Uno dice, bueno, finalmente. Y no, el hombre bueno que es difícil de encontrar es un hombre que ha huido de la cárcel, un delincuente que anda suelto y que una familia tiene, vamos a decirle, la desgracia por un acontecimiento fortuito de cruzarlo en la ruta. Con lo cual, ya ahí, ¿no? Y tenemos todos argumentos en Flannery que son de este tenor. Con lo cual, es como una literatura que está cargado de esto y le pone estos nombres volviendo, ¿no? Así que en muchos autores, aparte de dar dos pinceladas de un montón de cosas, pasaría esto que hablamos del personaje, el nombre sería importante, lo mismo que por ahí la zona o los antecedentes familiares, no sé, nació en el sur de los Estados Unidos, bla bla, o su sexualidad. En otro caso podría ser también, sí. Después también las creencias, miren, después sigue, ¿no? La visión del mundo, las creencias, la manera de ser, los tics verbales, y ya más psicológicamente hablando, los autoengaños, ¿ves? Y en otro momento, inclusive todavía hay que rascar más, te dice que no lo juzgues. Eso sí está bueno, porque si fuera que juzgás en la literatura, no tenés personajes malos, o sea, haces juicios de valor, tampoco, o sea, no habría ningún malo, ¿no? Y después también está vinculado, como ya dije, con el tema del eneagrama, porque el eneagrama está vinculado al querer, al desear. Entonces, bueno, por lo que desea, eso también representa al personaje. Hay otros que yendo de vuelta o volviendo del eneagrama dicen, sí, ¿a qué le teme? Y esa también es otra manera, esa se llama The Emotional Toolbox en inglés, que es como la caja de herramientas emocional, que es lo que el hombre lleva adentro. El hombre dicho genérico, el hombre o la mujer. Estamos hablando del personaje, ¿no? Entonces, bueno, esto, a qué ama, a qué le teme, y siempre, ¿no? Como el consejo número 1 es no lo cuentes, mostralo. Que esto es que no hay mejor manera de mostrar al personaje, más que de mostrar, de presentarlo, exponiéndolo, ¿no? Exponiendo. Manera que mostrarlo en actividad. Sus miedos, ¿no? Sus miedos, sus cosas, claro, sí, se vea. Claro, bien. Acá yo me imaginaba que para encontrar tal vez algún personaje, allá por ejemplo, la inmigración, tantas etnias, tanta la cuestión que tienen ellos tan amplia de Estados Unidos, también le da un marco especial a eso, que a veces ellos estigmatizan, ¿no? El latino es el drogadicto, ¿no? El que viene de tal lugar o de tal estado es de esta manera u otra, y nosotros como que me parece que
somos más centralistas en eso, ¿no? Es Capital Federal, Gran Buenos Aires. Y nos tenemos que ir capaz que, viste, para encontrar algún nicho así, muchas veces no al interior, sino la cuestión de del Gran Buenos Aires, ¿no? Más que nada. Claro. Y acá por ahí, viste, qué sé yo, tenemos otras cosas. También, por ejemplo, en Estados Unidos lo que tienen, y por eso hay una Toni Morrison, hay afroamericanos ya. No solo ya los inmigrantes, ya pasamos la etapa de la esclavitud, tenemos todos estos inmigrantes que se van, como Jamaica, una creo que Jamaica Kincaid, y me quedo con alguna ya me voy a acordar. Bueno, la cuestión es que Toni Morrison, mujeres que nacen ya de padres que son afroamericanos y ellas son afroamericanas, ¿no? Y se desarrollan ahí en Estados Unidos en un medio que en un punto es la sociedad de ellos, porque están dentro del pueblo norteamericano inmersos entre los afroamericanos, pero después tienen que salir en algún momento, vamos a decir, para buscar trabajo, para casarse. A veces logran casarse entre ellos, pero no siempre. Y hay un cuento de Toni Morrison, imperdible, que tendría que buscar el título ahora, pero hay un cuento de Toni Morrison que cuenta precisamente los diversos colores de, entre comillas, de negrura. Esto yo me desayuné leyendo a Toni Morrison, porque jamás en mi vida se me hubiera ocurrido que hay un color negro azulado, un color negro... Yo tampoco. Que las palmas de las manos, sí. Cuando las palmas de las manos son muy blancas y pero después otros que no. Sí me doy cuenta que está el café con leche, que está el chocolate subido, sí. Pero vamos a decir, te distingo entre uno o dos. No, pero que ellos hagan claro, toda esa gama y esa distinción que muchas veces, roza con el tema. Esto viene de la época de la esclavitud, ¿no? La discriminación que tienen es fuerte en el siglo XXI todavía, ¿no? Ellos. Sí, tienen una paleta. Es terrible. Vos lo lees ahí, la lees a Toni Morrison, sí. No tiene desperdicio. Toni Morrison es premio Nobel de Literatura, se murió hace poquito. Hizo un carrerón, escribió una novela tremenda que se llama Beloved. Sí. Que quiere decir amada, sí. O una de las traducciones podría ser amada, que precisamente y que trata de eso mismo, o sea, vamos a decirles trata de una chica y de la hija fantasmal de una mujer joven que no sé bien qué pasa, por qué se muere la chiquita, no me acuerdo ahora, pero la cosa que se muere y vuelve como a torturar a la madre, ¿no? Toda una cosa con la culpa, y todo esto, y si no la dejaron venir al mundo porque para que no viviera esto, ¿no? Es una cosa tremenda. Se llama Dulzura el cuento. Mira, acá lo encontré en inglés, Sweetness, el de Toni Morrison, y por ejemplo, son 2 hojitas, o 3, pero una bomba atómica. En el cuento es una chica de color que le sale un chico mucho más negro que el marido y que ella. Entonces esto desencadena una desgracia total. Increíble. Porque el marido no cree que es hijo de él. Claro. Ella sabe que sí. Bueno, despiole tras despiole, y este estigma obviamente lo hereda, entre comillas, la nena en cuestión, ¿no es cierto? Porque bueno, se la pasa criándose con esto de la madre, que tenés que ser mejor en todo, porque no podés ser nunca una chica normal, y con este estigma de que no es normal. Bueno, durísimo. Pero ahí dice inclusive, ahí está, negro Sudán, o negro como de Sudán, ¿ven? Sudanese black,
habla Tony, y dice, era tan oscura o tan negra, con todas las palabras, dice, she was so black she scared me, era tan negra que me asustaba. O sea, pero bueno, esta literatura nos acerca a cuáles son los problemas de otro, ¿no? Sí. Ya nos saltamos del gótico sureño, pero nos venimos acá, ya bastante acá. Toni Morrison se murió hace unos años. Claro, no estás hablando de hace tantos años, es contemporáneo, ¿no? Todo esto. Ahora ya cada vez estamos más cerca. Bueno, pero no cabe duda que, por ejemplo, este tipo de personajes son totalmente atrayentes, y acá aplica todo esto, ¿no? La etnia, dónde nacieron, cómo, en el lugar, qué crianza tuvieron, qué les pasó. ¿Qué les dicen los padres? Porque, ¿no es cierto? Que a vos te digan, mirá, vos no podés tener un error, tenés que ser el mejor en todo, porque vos ya tenés la desgracia, vamos a suponer, entre comillas, de ser negro, de estar en desventaja, ¿no? Con lo cual se hace bastante difícil. Y estas son un poco las cosas que tienen que tener los personajes, o que uno hay que pensar. Después tendríamos este personaje, ¿no? Como en detalle, sí, la construcción de este personaje como más detallado, versus que a veces no está mal y puede aplicar para ciertas cosas el personaje, lo que se llama plano, estereotipado, que es para que sea algo de comprensión rápida. Por ejemplo, en un programa cómico. Claro. Bien. En un programa cómico, qué sé yo, la mujer está con 2 ruleros y revuelve la sopa, y cuando llega el marido le ladra, ¿no? Bueno, son 3 tips para mostrar, y también pónganle en el cortometraje, o si hay que hacer, no sé, una escena de violencia, por ahí aparecen aporreando hacia así, es una sola toma, sí, y no se dice más. Se recurre más al estereotipo. Pero si no, es preferible, es deseable y es recomendable que el personaje tenga una cierta profundidad, porque esto suma. Y también el personaje también va creciendo, y de hecho hay novelas que nada más tratan del crecimiento del personaje. Tanto en edad, puede ser en edad o en años, o las dos cosas, porque por ejemplo una novela como Jane Eyre, esa novela que empieza cuando la nena es jovencita, cómo se cría en un orfanato, o a dónde va a parar después, termina de institutriz de unos chicos, se enamora del dueño de casa, el dueño de casa tiene una historia conflictiva. Ahí esa novela tiene algo que se llama ritos de pasaje, que es de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud hasta la adultez, va recorriendo eso. En otros casos podría ser que no. Por ejemplo, ahí está, mirá vos que me preguntabas de mi novela. Sí. El personaje de mi novela es un hombre de unos 68, 70 años, que ha tenido una vida muy difícil, al que ahora lo han estafado. Y si bien la historia del personaje viene de atrás, también viene de atrás, en realidad la novela no está enfocada en contar toda su vida, está enfocada en qué hace ahora que lo estafaron. Bien, de ahí para adelante, claro. De ahí para adelante, obvio que va a haber algún lugar, sí, donde él recuerda algo, donde él dice, claro, algo, porque si no sería muy difícil poder explicar inclusive lo que soy. Entonces uno lo tiene que mostrar en algún momento antes, porque en general uno se va haciendo o deshaciendo a lo largo de los años. Así que bueno, esto es un poco lo que vamos a ver mañana. Esto también es interesante para uno cuando quiere escribir. También les cuento que la semana que viene, bueno, hoy es el último día, les quedan unas horas, pero no es de todo tarde para avisarles que la semana que viene abre el Mundial de Escritura
es en mundialdeescritura.com. Se pueden formar equipos de mínimo de 7 personas, creo que es, y máximo de 14, y son 12 días, entre 12 y 14, ahora no me acuerdo bien, pero 12 mínimos, que son, te tiran una consigna y tenés desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la otra mañana para escribir sobre eso. Eso, bueno, es un, ¿cómo es que se llama? Es un ejercicio muy recomendable. Nosotros en el café armamos un grupo y todas las que quieren están participando. Y también, como la semana pasada hablamos de la primera página de tu novela, o de tu novela nueva, o de la que vas a escribir, o cómo empezarías un cuento, en realidad hablamos de los comienzos con gancho, de los diversos tipos de comienzo. Sí. Y comparamos varios, comparamos a Falco con Oyola, o sea, comparamos a gente que nada que ver, a Oyola y a Falco con Kawabata, hicimos un lío bárbaro. Ahí recibí de 2 de las participantes del taller 2 primeras páginas de lo que podría ser la novela o de lo que podría ser el cuento. Ahí analizábamos que sea algo que tenga gancho, y que si bien uno puede escribir algo que no lo tenga, tiene que saber que corre el riesgo de que el lector lo abandone. Entonces, bueno, lo que hay que saber es que puede pasar. ¿Se puede correr el riesgo? Y sí, por supuesto que sí. Porque si no, todas las novelas empezarían tremendas, para decirlo de alguna manera, y de hecho hay grandes novelas que no, esto no es imprescindible. Claro. Simplemente uno tira ideas como para que se pueda ir construyendo desde ahí, Guille. Entonces, bueno, justo que les hablaba de Jamaica, creo que era de Jamaica Kincaid, ahora voy a ir a buscar un libro, les voy a mostrar, y la verdad que todavía no lo leí, pero lo tengo para leer, y de que tiene que ver con estos temas que estuvimos hablando hoy, creo que de ella. Ahora les digo, autobiografía de mi madre. Esperen, que para no meter la pata, sí, es de Jamaica Kincaid. Lo acaba de traducir Inés Garland. Inés Garland es una escritora argentina y una excelente traductora. Ha traducido poesía también, ha traducido a poetas norteamericanas. Y bueno, en la autobiografía de mi madre, hay un poco, ahora la acaba de sacar una editorial, de estas editoriales nuevas independientes que tenemos en Argentina, y la verdad que es muy recomendable la editorial, que se llama La Parte Maldita, y se llama Autobiografía de mi madre. Y acá tiene que ver también esto que estamos hablando, ¿no? La experiencia de una persona que nace en las Antillas, y es como una ficción, es como una no ficción, está más cerca de la no ficción que de la ficción el libro, porque Jamaica Kincaid nació en las Antillas, bla bla, y después se muda a Estados Unidos para hacer au pair, o sea, de acompañante de chicos, de niñera. Sí. Esto es una cosa que se usa hasta el día de la fecha. Y también otra escritora, ¿no? Ahora me viene a la mente también a Toni Morrison, que justo también la nombramos, por eso ahora también, ya que estamos, la nombramos a Jamaica. Jamaica, hasta donde me acuerdo yo, está viva, estuvo el año pasado en el FILBA, en el Festival Internacional de Literatura, y ella también son, es la experiencia de una persona, ¿no es cierto?, con una raíz que viene a instalarse en otra vida completamente diferente, ¿no? Y que obviamente de sencillito nada.
experiencias de vida también son, ¿no? Un poco lo que hablábamos el otro día, ahora que vuelvo, de Agota Christoph, ¿te acordás, Guille? Una historia terrible. Húngara, sí. que termina en Suiza y termina escribiendo en francés. Bueno, evidentemente son vidas un poco como de película. Uno dice, la verdad que parecen vidas de película. Y son como un poco de película, porque es una persona que nace en un lugar y se desarrolla en otra. Acá miren, sí, está vivite coleando, Jamaica, y nació en el 49, justo, y se fue a Nueva York a los 17 años, como les comenté, acá estoy viendo, para hacer au pair, y les comento que terminó trabajando en el New Yorker. Fue una de las primeras, si no la primera, creo. O sea, no me quedo corta si digo que fue la primera mujer negra que llegó a un puesto en el New Yorker. Mira vos. Porque claro, estamos hablando del año 50. No, hasta acá esto. Terrible. Y nació ella en el, ¿qué dije? En el 49. Sí. En el 50, cuando tenía 20 años, 30, vamos a suponer, 30 años, estábamos en los 80. Sí. En los 80 era totalmente raro tener a una mujer de color al frente de alguna redacción o de alguno de los departamentos del New York. Imposible. Y ella, de imaginarse. Sí. Y ella lo logró. Entonces, bueno, estamos hablando, ¿no? Acá también está el personaje que trasciende la ficción, ella, la madre, que están como en esta doble, en este doble carácter, ¿no? Si bien hay que entender que por más que muchas veces uno escriba sobre una persona que existió, que sea como una autobiografía novelada, y que siempre el personaje, una vez que es transferido al papel, se convierte como en una entidad autónoma, aunque uno escriba de uno mismo, la mayoría de las veces. Por eso no es tan finito. Viste que siempre se trata de relacionar, a veces se conoce un poco más a la autora o al autor, dice, a ver, pero ¿en quién se habrá inspirado, no, en este personaje? Y sí, claro. Yo me imagino tu personaje, no sé, ¿será Pablo? No creo, no sé, digo, a eso voy. Claro, uno empieza como a... De hecho, mirá, yo soy de los que opinan, Guille, que ojo, hay otras opiniones muy versadas que no me dan la razón, pero la mitad de la biblioteca sí. Pablo, ¿me alcanzás el de autobiografía de mi madre que está en la mesita ahí de mi dormitorio? Ahí le pedí a Pablo que me alcance, que está en la mesita, la mesita del libro que tengo en el dormitorio, está el de Jamaica, que te lo voy a mostrar. Bueno, la cuestión es que Yasu, basta, vení. Está el bebé de la casa gritando para no perder la costumbre. Sí, no, quiere... Esto para que vean que es todo en vivo y en directo. Habla. Ahí está. Autobiografía de mi madre. Sí, mirá qué imagen. Sí. ¿No? Jamaica Kincaid. Y dicen, mire, marcada por la orfandad que significa la pérdida de su madre al nacer y el prematuro abandono de su padre, Suela, con X el nombre, la narradora protagonista de esta historia construye un relato que es al mismo tiempo una búsqueda por darle forma y sentido a su vida, así como un esfuerzo por recuperar a través de la escritura a la madre que perdió. Signada pero no definida por sus múltiples subalternidades, mujer negra, pobre y nativa, en una isla colonizada por los británicos, en la voz de Suela resuenan con fuerza la rebeldía y la autodeterminación frente a la adversidad. Dice, al mismo tiempo poética y descarnada, alegórica y sensual, la prosa de Kincaid en esta novela, ven, es novela, pero para mí la no ficción le roza por ahí, se despliega en un discurso envolvente con un ritmo musical que atrapa al lector con una potencia abrumadora, ¿no? Y la verdad que tiene un principio tremendo, puesto inclusive en mayúscula,
en la edición, esta que es muy bonita, la de la parte maldita, dice: mi madre murió en el momento en que nací, así que durante toda mi vida no hubo nada que se interpusiera entre la eternidad y yo. A mis espaldas había siempre un viento negro y desolador. No podría haber sabido al principio de mi vida que esto sería así. Lo supe en la mitad de mi vida, justo en la época en que ya no era joven y me di cuenta de que tenía menos de algunas de las cosas que antes tenía en abundancia y más de algunas de las cosas que casi no había tenido. Y este sentido de pérdida y beneficio me hizo mirar hacia atrás y hacia adelante. En mi origen estaba esta mujer a la que nunca le había visto la cara, pero en mi final no había nada, nadie entre la oscura habitación del mundo y yo. Llegué a sentir que toda mi vida había estado parada al borde de un precipicio, que en mi pérdida me había vuelto vulnerable, dura y desamparada. Cuando vi esto me sentí abrumada por la tristeza y la vergüenza y por la lástima a mí misma. Miren esto: cuando mi madre murió y me abandonó recién nacida a merced del mundo, mi padre me llevó y me dejó al cuidado de la misma mujer a la que le pagaba por lavarle la ropa. Es posible que haya hecho hincapié en la diferencia entre los dos bultos. Uno era su hija, no su único hijo en el mundo, pero el único que había tenido con la única mujer con la que se había casado hasta ese momento. El otro era el de su ropa sucia. Debe de haber tratado a uno con más cuidado que al otro, debe haber dado instrucciones más minuciosas para uno que para el otro, pero no sé para cuál, porque era un hombre muy vanidoso, su apariencia era muy importante para él. Sé que yo era una carga, sé que su ropa sucia también era una carga para él, sé que no tenía idea de cómo cuidarme o cómo lavarse la ropa, lo sé. O sea... Sí. Pequeño comienzo, ¿no? Así, bueno, sí, así comienza, no claro. Sí, sí. Que haya sido exactamente lo que le pasó a esta Jamaica, es una novela por eso, pero está ambientada, sí, y va a un lugar que ella conoce, ¿no? Sí. Nacer en un lugar que ella conoce y con situaciones que le son. Yo creo ahí, Guille, por eso te decía que gran parte de la literatura de uno es autorreferencial. Sí. O sea, sí, algo, no digo que al 100%, pero algo de lo que escribí, de lo que viviste pasa por tu literatura. Pero tiene muy difícil. Yo pienso que tiene que pasar porque ¿qué es lo que te motiva a escribir? Y canalizar, te motiva a contar, expresar, sacar un trauma o de pronto ese fuego que te nace, si no te estás copiando de otro, me parece, pero en todo me parece que uno siempre es autorreferencial. Yo también soy de la idea de que es muy difícil escaparse, ¿no?, de ese lugar, porque la influencia la tenés. Vamos a un ejemplo. Es raro que vos escribas de una cuestión religiosa si sos atea o ateo. No te vas a meter en ese ámbito, ¿o no? Por ejemplo. Claro, salvo que seas ateo, pero estés en la búsqueda. Bueno, pero si no, si no te interesa, si ya directamente no crees en nada, no. Ni vas a tocar ese tema, pero, o por ejemplo, en este caso es, pues diste un muy buen ejemplo, y sí, es prácticamente, hay un porcentaje muy grande de autorreferencia ahí, pero me parece que el que diga, no, viste que hay escritores que dicen, no, mi literatura no es autorreferencial, y yo para mí está mintiendo, no sé, yo he escuchado a varios que dicen, y para mí mienten porque, o se autoengañan, que es otra cosa, ¿no? Puede ser. Sí, salvo que sea una especie de literatura que sea imaginada, bueno, que tenga un gran componente, por ejemplo Tolkien, por ejemplo, sí, bueno, en el Fantástico, por ejemplo, pero para mí igual aún esas ideas. Por ejemplo, en el caso de Tolkien, yo en alguna vez leí por ahí que Tolkien esas historias se las contaba a los hijos cuando eran chiquitos. Inventó una vez un hobbit. Sí. Y bueno, y el hobbit fue creciendo. ¿Cómo era el hobbit? Y era más bajito que los chicos normales. Claro. O era bajito como un chico. ¿Qué calidad tenía? Y era medio bajito y tenía los pies grandes y peludos.
Y bueno, fue creciendo el personaje, ahí puede ser. Pero después una serie de batallas y una serie de cosas, Tolkien, que había participado en una de las 2 guerras, ahora no me acuerdo en cuál, bueno, precisamente cuando hablaba de lucha y eso entendía de qué estaba hablando, y en un montón de otras cosas también. Y bueno, y así pasa con... Ahí está, me parece, ¿no? Llevar, pero ahí vos diste, me parece, en un punto muy importante. Llevar una situación real a otro plano o hasta a otro planeta, por ejemplo, el que habla de... Viste que a veces hay batallas que se libran en planetas que no existen, pero seguramente, vos fíjate, cuando, no sé, los trajes en la Guerra de las Galaxias, y están basados en los trajes nazis, por ejemplo, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, de Hitler, muchos. Vos los ves cómo está el malo representado, pero están en otro planeta lejano e inexistente. Es decir, la autorreferencia me parece que la llevan a un plano bien más de ficción, pero hay una base, sí, ¿no? Ahí está la base. Está en el plano más de la ficción, que hay un montón de cosas que sí salen de la imaginación del autor, sí, pero sí, también la lucha contra el bien y el mal no solo se da del bien contra el mal, o la vamos a decirles, o el choque de las dos fuerzas también se da, entre comillas, en la vida real, miles de veces. Bueno, uno lo traslada ahí, inventa otro tipo de argumento, pero para mí en algún momento se toca, y sí, hay géneros que se prestan más, el género fantástico, y alguna por ahí el de mismo, qué sé yo, alguna literatura de terror, o lo que, bueno, sí, pero si no, hay, yo creo que un componente en lo que uno escribe, un componente de algo de uno. Vieron que la otra vez, justo, ¿no? La última vez que leíamos microcuentos, había unos más fantasiosos que otros también. No sé, el sillón que caminaba, hablaba, ¿no? O el hombre que se convertía en gato, o que le hacía la competencia al gato para cazar al pajarito, Brasca. Pero bueno. Bueno, o vos fíjate el escritor, por ejemplo, no sé, Stephen King, o escritores que son, vos los ves, que las historias que cuentan son entre fantásticas, siniestras, y vos analizás un poco la personalidad cuando lees la biografía, y te das cuenta que son personas muy introvertidas, son personas, viste, que tienen toda esa cuestión también de muchas adicciones, y eso me parece que está plasmado en muchos de esos personajes. Sí, o vida interior, ¿viste? Y son gente que se imagina muchas cosas. A ver, sí. Es un gran regalo de la vida ese, ¿no? Yo, por ejemplo, tanta imaginación así para volar eso, sí, bueno, respeto con todo, con mi respeto, porque yo, por ejemplo, en los libros de King, salvo alguno que tenga algún viso, como La Zona Muerta, que sí, yo, un hombre que despierta de un coma y termina teniendo algún poder, bueno, por ahí algún argumento de ese podría escribir yo, no sé si se me hubiera ocurrido, pero supongamos que se me ocurre por ahí algo de eso, pero no hubiera podido escribir ninguno de los otros, ni Cementerio de Animales, no, claro. Por eso. Hay una cuestión ahí que nace, por eso ese fuego que te incita, ¿no?, a escribir una historia u otra. También voy al otro extremo, ¿no? Me imagino aquella persona que vos me decías, ¿no? Escritores que han estado en una guerra, o de pronto han tenido, o algo más, como lo contaste hace poco, no sé, un robo a mano armada, y eso después lo plasma, o le han contado la historia, pero la ha vivido. Pero aquella persona que... Sí, que dijo Edgardo Scott. Ahí está. Quedó ese robo. ¿Te acordás de ahí? Venía, bueno, y otros casos. Pero ¿qué le pasa a esa persona que no ha pasado nada en su vida? Porque, bueno, ha nacido con un buen pasar, porque tiene una vida muy rutinaria. Y esa persona para mí no puede escribir. O sí puede, pero no le nace eso, ¿no? Esa necesidad. Igual yo creo que a todos nos pasan cosas. Sí, a todos. Sí. La escritoraza, que recientemente fallecida, creo que hace poquito, muy poquito se murió Eve. Bueno, Eve decía que lo único que puede pasar es que seas muy joven, por ejemplo, que tengas, no sé, 18, 19 o 20, y quieras escribir sobre cosas que requieran alguna experiencia y te falte vivirlas o lo que fuere. Pero eso
en algún caso determinado que no se te ocurriera. Pero si no, inclusive aún en esos casos ella decía que su opinión igual era que es porque no sabés mirar o no sabés buscar. Porque ponele que vos tenés una vida, no sé, solucionado porque te ganaste la lotería, vamos a suponer, o no sé qué, y no tenés que trabajar o nada, pero te vas a sentar a la mesa de un bar, pero estudiás no sé qué, lo que fuera, y alrededor tuyo pasan un montón de cosas. Pasan, claro. La observación. Es otra de las cosas del escritor, ¿no? Sí. Saber mirar. Sí. Que esto es importantísimo. Y uno mira, interpreta y de ahí sale cualquier cosa, que puede no tener que ver inclusive con lo que uno escucha una frase perdida y después le sale, ¿no? Yo la suelo anotar. Federico Falco, el escritor, que ahora se acaba de sacar una novela muy recomendable que se llama Los Llanos. Bueno, Federico Falco en Los Llanos, él no solo Los Llanos de su literatura, antes ha escrito unos cuentos bárbaros, entre ellos uno que se llama, un libro de cuentos muy lindo que se llama Un cementerio perfecto. Bueno, y Federico dice que él cuando va con una libreta y eso, y anota o graba en el celular, ¿no? Puede una señora así, o escuché esto, o no sé, se para, le gusta mucho la naturaleza, ¿no? A Federico, y sabe, porque en algún momento estudió agronomía allá en Córdoba. Entonces, por ejemplo, ve un jardín bonito, una cosa, y por ahí le pregunta: señora, discúlpeme, estos que maduran ahora, ¿qué son? ¿Tomates? Qué bueno, ¿no? Qué bueno eso, entonces sí. Por ahí graba, los tomates maduran en mayo. Sí. Bien. No sé, ¿no? En cambio, si uno pretende sacar rabanitos, no sé, de que, bueno, ahí está. Y después eso se ve en la literatura de Falco. Claro. Que el hombre tiene una granja, que el hombre va a un campo, que el hombre le gusta plantar, y sí. Bien. Eso está presente. Porque es su pasión, porque es lo que tal vez observa primero y después, bueno, viene todo lo demás. Pero claro, qué bueno eso. Bueno, vos fíjate lo que estamos contando hoy en el programa, ¿no? Que cualquier persona puede llegar a escribir, primero aprendiendo, porque es importante los cafés literarios, por ejemplo, que vos hacés, hacer cursos, leer, ¿no? Sobre todas las cosas, leer mucho. La primera cosa es leer. Lo primero sería leer, ¿no? Eso estaría primero. Pero para dar respuesta a esta pregunta que siempre es recurrente, que dice: no, pero yo no me animo, no sé cómo empezar, bueno, todas estas cuestiones, pero escuchándote, Adela, el recurso lo tenemos todos, ¿no? Ya desde la observación. Yo pienso que sí. Yo pienso que hay gente con más facilidad que otro y más dotada que otro, como en todo lo de la vida, ¿entendés? ¿Qué es eso? Si yo quiero jugar al tenis y me pusiera en serio, yo que sé hacer 2 golpes con toda la furia, ¿no? Pero si yo me pusiera en serio, seguramente, bueno, o me hubiera puesto de jovencita en serio, hubiera logrado jugar. Después, claro, ¿no es cierto? Qué nivel alcanzo y lo que fuere, ya entran una serie de otras cosas a jugar. Cuánto le pone uno de tiempo, cuánto le dedica, si tiene predisponibilidad o no. Hay gente que le da una raqueta, como a mi hijo tiene una facilidad para el deporte, le das una raqueta y le pega la pelota, le das un palo de golf, le pega, le das yo no tengo esa coordinación, pero yo pienso que en la escritura pasa igual. Uno con más o menor facilidad lo puede hacer y después podrá hacer determinadas cosas sí, determinadas no, o por ahí con el debido tiempo puede hacer todo también. Y sí, el primer paso es lo más importante. Y sí, para mí el leer, Guille, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Sí. Eso no cabe ninguna duda. Sí. Bueno, Ade, la verdad que sí, es muy interesante, y es muy interesante lo que has traído hoy, porque me parece que es una pieza importante, ¿no? La construcción, el detrás de este personaje y el acompañamiento, ¿no? que tiene
en todo sentido, ¿no? Hasta recién lo que contabas, ese detalle es importante, ¿no? Si a vos te gusta algo en particular, bueno, darle forma a través de eso, ¿no? En particular. Yo veo mucho también cuando uno lee el tema de la religión, cómo está la religión implícita, ¿no? La religión que fuera, ¿no? Pero sí. Vos lo ves, sí, a veces, me parece que a veces, no sé, era como que uno no lo percibía, pero yo ahora veo en historias que digo, uy, mirá cómo va formando, ¿no? La religión y también la negación a ese mandato, ¿no? También está muy fuerte. Eso es increíble, sí. Guille, cómo pega. Yo te digo, mirá, hay un escritor norteamericano, que justo lo tengo acá, que se llama John Cheever, que es para muchos el Borges norteamericano. John Cheever es un escritorazo. Entre sus mejores cuentos hay uno que se llama El Nadador, que si alguien no tiene paciencia para leerlo puede ver el cortometraje o una película que es bastante corta, que la ven fácil y es una maravilla. Es un cuentista extraordinario y también ha escrito alguna que otra novela. Esta que yo les acabo de mostrar, que se llama Esto parece el paraíso, mira, hablando de religión, ya el paraíso lo tiene sí. En el título. Sí. Es la última novela que escribió Cheever. Después el cáncer, una especie de agravamiento del cáncer de hígado que tenía, se lo llevó. Pero él mismo acá, esta es una novela crepuscular, le llaman todos, como en el crepúsculo de su vida. Y ¿qué es lo que tiene, entre otras cosas? Bueno, acá hay un montón de cosas que resuenan ya para el título, ¿no? Del paraíso. Bueno, Cheever era protestante o anglicano de la iglesia de Norteamérica. Yo creo que protestante o anglicano o andaba por ahí. La cuestión es que todo tiene acá para él un simbolismo y tiene como una carga moral con mucha cuestión de la religiosa, ¿no es cierto? Bueno, salvar las cosas, defender lo que uno cree, después en otro momento salvar el agua, que el agua tiene mucho que ver con el bautismo, el agua tiene que ver, el agua tiene un montón de significados, ¿no? Simbólicos. Pureza puede ser. El agua tiene la pureza, la renovación, después ni hablar del mar, el llanto, la lluvia, ¿no? Sí. Estos hasta los poetas, hasta Neruda, se ha referido al mar, sí. Permanentemente, y no solo Neruda, ¿no? Y por el tema de las aguas y la renovación que tiene el mar, ¿no? Las aguas, sí. La renovación, el bautismo, por eso, ¿no? Sí, Esta es una novela que trata en 2 renglones de un hombre grande, se llama Lemuel Sears, un hombre mayor, pero todavía no del todo achacoso, que entabla una relación de cariño con una señora y la va acompañando, después corta con ella, y además en el pueblo de él descubre que hay como un espejo de agua donde él a veces suele aún hoy patinar, aún en el momento de la novela patinar, y que ahí están usándolo de vertedero y resuelve salvar el agua. Es un argumento que parece sencillo, pero bueno, está magistralmente retratado por Cheever. Es una novela que tendrá 100 y pico de páginas, o un poquito más, sí, 122, pero vale cada renglón, y precisamente, miren, acá dice, una historia luminosa que revela un testamento sereno, alejado de la amargura que marcó su vida. Sí, Cheever tuvo una vida complicada, fue y vino de la homosexualidad, probablemente fuera, yo creo que bisexual, porque entonces esto le trajo culpa, también, ¿no? Más hace unos años atrás le trajo problemas con su familia, con sus hijos, con su mujer, no era para menos. Qué cóctel, ¿no? Ahí, ¿no? Sexualidad y religión, terrible, pobre. Un cóctel, sí, no, un mortal. cóctel completito,
Y hablando de eso, el otro día, en un taller súper interesante que hice con Maxi Thomas y Gonzalo Garcés, justo ellos me explicaron, entre otras cosas de Chiver, que acá en esta novela, y mirá, y viene a caso de lo que estamos hablando, Guille, que es que hay un montón de cosas de la vida de Chiver que se dan acá. Que esta mujer que aparece acá fue una actriz a la que Chiver conoció, con la que tuvo un amorío que terminó ni fu ni fa, que después en otro momento él recorre como las iglesias o los centros de las iglesias, los sótanos, acompañando a esta mujer que conoció, más bien buscándola de diversos mítines que no se saben lo que son, pero uno se imagina que es para, no sé, de gordos anónimos, alcohólicos anónimos o qué. Y Chiver se la pasó recorriendo esos lugares de alcohólicos anónimos. Después va al psicoanalista Chiver y no le resulta, y el personaje también. Muy bueno, lo canalizó todo. Y gente especialista en Chiver no es lo mío, me encanta, o sea, puedo sí hablar de Chiver con conocimiento, pero no soy especialista. Pero los fanáticos de Chiver han rescatado pedazos del diario de Chiver, sí, que están desperdigados en esta novela, por ejemplo. Claro. Y ahí está la relación, ¿no? Todo, sí, cierra todo. Todo tiene que ver con todo. Sí. Bueno, acá nos escribe nuestra amiga. ¿Qué nos escriben? Esther, ¿no? Hay varios comentarios. Nos vamos a quedar con uno en particular, pues justamente esto que decíamos, ¿no? Dice, yo escribo de corazón, nos cuenta Esther, y lo que me sale, obvio, no profesionalmente, pero lo es de corazón. Saludos a Ade y Guille, se los quiere, nos dice Esther. Bueno, y esta es la idea, ¿no? Por eso, bueno, a Esther la invitamos, Esther es de Asunción. Claro, Esther. La invitamos para mañana, Esther. Si nos mandás algo de lo que escribiste a la radio, sí, o a adelasanchezabelino@gmail. No sé si tenemos por ahí hoy a un José de allá, de las Francias, que me dijo que va a escuchar en cualquier momento la radio. En el caso que nos esté escuchando, le mandamos un saludo para José. Y si lo grabó, lo escuchará cuando lo... Sí, se lo pasamos. Si no. Cuando lo desgrabe, porque allá en Francia es la medianoche. Sí. Y Esther, claro que sí. Esther es de Paraguay, Paraguay. Los sentimientos son muy importantes para mí a la hora de escribir. Hay escritores que dicen primero, si estás muy enojado, primero despojate de la bronca y después escribí. Pero para mí hay que escribir como venga y después uno de última corregirá, ¿no? Si hay algo que corrigió en un momento, que escribió en un momento de locura total, vamos a suponer, o de arrobo total, porque puede ser para arriba o para abajo, ¿no? La depresión total, un día que tenías negro, el ciudadano se revela, el ciudadano asesina, bueno, o allá para arriba o acá para abajo, claro, después hay que pasarle un tamiz, pero para mí, todo lo que uno siente es importante a la hora de escribir, y es importante que se muestre en los personajes, porque eso provoca que el lector se identifique con el personaje. Porque si uno dice, bueno, estaba tirada en la camilla y sentía el ruido, sentía el olor a desinfectante del hospital y los pasos sigilosos de las enfermeras, es evidente que nos imaginamos en la camilla. Las manos de la enfermera estaban frías y uno ya dice, ¡ay! Sí. Es muy importante que en lo que uno escribe haya cuerpo, y porque el que lee también tiene cuerpo, y que estén los sentidos representados. Así que Esther, adelante. Adelante Esther. Contanos, Ade, ¿qué va a pasar mañana en el Café Literario, Adela? Mañana vamos a leer unos textos de la primera página que mandaron algunos de los chicos de algunos de los talleristas. Vamos a hablar en detalle de cómo construir un personaje. Yo les mandé un apunte con algunas características del personaje,
Y también mandé de este libro Dublineses un cuento, el último, de hecho, que se llama Los Muertos, que sé que se hizo la película, pero la verdad que no la localicé todavía como para verla. Y en este cuento, precisamente Los Muertos, de James Joyce, vamos a buscar los personajes o cómo están detallados los personajes en este cuento. Y a poner otros ejemplos, ¿no? Ahora que después ya se viene mayo, que termina mayo y viene junio, en junio vamos a continuar con novela en el café y vamos después a ver, hacer una síntesis de una novela, hacer una escaleta de una novela, cómo un poco llegar a la idea, cómo construir un argumento. O sea, la idea no es escribir una novela porque en 2 meses uno tendría que hacer un taller mucho más intensivo, pero sí manejar algunas claves tanto para escribir como para leer novela, porque esto también sirve para lectores, sirve también para cuando uno lee. Y ya después en julio ya haremos también, haremos una encuesta, tanto acá de la radio, la gente que quiera opinar y proponer temas, como del café. Ya seguiremos en julio seguro con lo que escribamos, viendo sobre qué escribimos, y seguiremos con otros escritores y otros temas. Qué bueno, cuántos temas y qué variado que son el café literario. 19:30 horas mañana. 19:30 por Zoom. El Bien. que quiere participar escribe a adelasanchezabelino@gmail.com, y si no, te pregunta a vos en la radio. Y por supuesto, si se inscribe no muy sobre la hora, joya, como dicen los chicos, porque entonces le puedo mandar el material y lo tiene para mañana cuando es la clase. Buenísimo, Ade. Bueno, qué lindo programa, un beso grande para vos, para Pablo también. Lo mismo para ahí, para toda tu familia, para todos los chicos de la radio, acá también, acá de producción, y Pablo también te mandan saludos. Y bueno, ya nos vemos en junio. En junio. El primer miércoles de junio, miércoles 2 creo que es. Ah, bueno, te venís para acá. Bueno, cerca de mi cumpleaños, ahí el 7. Ojalá. Mirá, quise ir ahora el fin de semana. No, nos vemos en la radio, claro, en la radio. Pero yo viste que yo quiero nosotros que escribimos, queremos... Pero yo quiero, sí, ni bien se pueda voy a Mar del ¿Qué Plata? se va a poder ahora si no se pueden ir a la esquina? Bueno, un beso, Ade. Bueno, besotes, que estén bien, que estés bien, Guille. Chau, hasta la semana que viene.